Muchos tal vez dirán que mi vida he perdido yo por servirle a mi Señor. Buenos días y gracias al Señor por la oportunidad de reunirnos una vez más. Gracias a Dios por los que están asistiendo esta mañana y también por los que están escuchando por medio de la transmisión. Gracias a Dios por darnos esos medios y un corazón que quiere llegar a la casa del Señor. Vamos a comenzar con el número 498. 498. Yo te sirvo. Yo te sirvo porque te amo. Tú me has dado salvación. No era nada y me buscaste. Y me diste tu perdón. Vida hechas pedazos, corazones tristes, quebrantados en ti, encuentran vida por tu muerte en la cruz. Yo te sirvo porque me amaste, pues te diste, oh Dios, por mí. Tú bajaste a este mundo y sufriste aquí por mí. Vidas hechas pedazos, corazones tristes, quebrantados en ti, encuentran vida por tu muerte en la cruz. Amén. Me gusta mucho esta letra, vidas hechas pedazos, corazones tristes, quebrantados en ti, encuentran vida por tu muerte en la cruz. Vamos a mirar la lista de oración esta mañana y yo agradezco a mi esposa por siempre tener la lista nueva del mes disponible y gracias a Dios por su ayuda. Y vamos a mirar la lista de oración esta mañana. Las familiares de todos que están aquí mencionados, no debemos olvidar a don Francisco y su esposa. Yo no sé cómo está, pero una situación muy difícil. Y
Ya ves que Don Adín López y la hermana Elizabeth murieron 2 amigos de ellos y están en necesidad, entonces hay que orar por ellos. Y el sobrino de la hermana Chely, Mateo, que está en México, y también su familia en México. Y por Catherine, que ya salió del hospital, y el bebé no todavía, pero está esperando una salida muy pronto. Gracias al Señor por sus oraciones. Y también la hermana Magdalena tiene otro familiar que también dio luz y el bebé también está delicadito, entonces debemos orar por eso. Y la pandemia global y la violencia que está ahora en muchos lugares parece que ya está calmada, pero hay una razón por qué está calmado, porque el presidente ha puesto mano dura. Si no, todo seguiría igual ahorita. Bueno, vamos a orar, pedirle a Dios su ayuda sobre el servicio y que nos ayude con el mensaje y con las canciones y mi amor. Y hermano Dilson también, que está ya más delicado en su estado de salud. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos has concedido de poder estar en su casa. Gracias, Señor, por todos que están asistiendo esta mañana. Y, Señor, yo te necesito que me aclare, Señor, la mente y me ayuda de poder entregar el mensaje, Señor, que me has dado. Te pedimos tu ayuda en todo, Señor, lo que vamos a hacer esta mañana. Sabemos que sin ti nada podemos hacer. Necesitamos del Espíritu Santo. Necesitamos que nos está hablando, Señor, por medio de tu palabra. Te pedimos por cada petición aquí en la lista, por los que están enfermos, y te queremos dar gracias por haber respondido de algunas peticiones de oración en cuanto de Caterine y su hijo, el bebé. Gracias porque ya parece que está mejorando, Señor, esta situación. Y queremos pedir por el hermano Dilson y, Señor, por Mateo allá en México y por todos que están afectados en el mundo por la pandemia global, por algunos hermanos que conocemos que todavía no se han dejado el permiso de abrir sus iglesias. Entonces, te pido que ayudes, Señor, a los hermanos que no pueden congregarse, porque se puede desanimar muy fácil y ponerse frío un poquito. Pero gracias, Señor, porque tú sabes cómo trabajar en nuestras vidas. Te damos gracias por todo lo que vas a hacer. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, vamos a cantar el número 56. El número 56. El que habita al abrigo de Dios. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontrar
siempre su nombre alabar. Amén. 302. 302. Sin Cristo yo no tengo nada. Eso sí es verdad. Sin Cristo yo no tengo nada. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo yo voy por la vida como barca sin timón. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven acércale hoy, oh Cristo, oh Cristo. Con él seguro estoy. Sin Cristo mi alma está muerta. Sin Cristo esclavo yo soy. Sin Cristo yo no hay esperanza, mas con él yo salvo soy. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven acércale hoy, oh Cristo, oh Cristo. Con él seguro estoy. Amén. Amén. Estamos esta mañana otra vez en el libro de San Lucas. En el libro de San Lucas, capítulo 22. Y la semana pasada lleguemos a otro tema acerca del gallo, y que cuando yo salí de la iglesia todavía el Señor estaba dándome más y más acerca de este mensaje, tal vez por el futuro. Pero hubo una cosa que yo quería mencionar acerca del gallo, es que si el gallo representa el predicador, el mensajero que está dando la palabra de Dios a Pedro, el problema de Pedro fue de tener miedo en vez de tener coraje. Y interesante que el gallo no le importa si la gente dice cállese o no, sigue cantando. Es como el Señor estaba diciendo por medio de un animalito: este animal tiene más coraje, Pedro, que tú. Así es. Recuerda el burro allá en el libro de Números, cuando había llevado a Balaam para maldecir al pueblo de Israel, y el burro vio al ángel allí con la espada extendida, y él pegó al animal.
y la Biblia dice que Dios soltó la lengua del animal. El animal comenzaba a hablar a Balaam y le dijo, ¿quién es el burro? ¿Usted o yo? En un sentido, él dijo eso, ¿no? El gallo, ¿quién es el cobarde? ¿Usted o yo? Y a veces cosas mínimas, pequeñas que el Señor usa para demostrarnos en verdad que no somos tan fuertes que pensamos. Amén. Esta mañana vamos a leer otra vez el verso 54. Dice, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Estábamos hablando ayer otra vez de que el gallo cantó 3 veces porque Pedro le negaba a Cristo 3 veces, pero yo no lo puedo encontrar en la Biblia. Yo encuentro en Marcos que cantó 2 veces y los otros 3 evangelios dice que el gallo cantó. ¿Quién sabe cuántas veces cantó? Lo importante es que el gallo sí cantó según la profecía, la promesa de Jesucristo, y estaba en acuerdo con lo que sucede aquí, con el propósito de llevar a Pedro a un lugar del arrepentimiento. Y vamos a mirar esta mañana la mirada de Cristo. La mirada de Cristo fue lo más necesario en la vida de Pedro para poder llevarle a Pedro a un lugar de arrepentimiento. Hay muchos en esta vida que nunca lleguen a un lugar de arrepentimiento. El arrepentimiento es la obra del Espíritu Santo. Ningún ser humano se va a arrodillarse delante de Dios como un pecador y tampoco un cristiano, a menos que el Espíritu de Dios comienza a convencerle de su necesidad, de su estado delante de Dios. Y gracias a Dios que Cristo sí tuvo un propósito y le advertía a Pedro que lo iba a negar, pero él dice algo tan especial allí: yo he rogado por ti. Como Cristo había dicho a Pedro, yo ya tengo todo preparado, todo ya está bajo mi control. Usted me va a negar, pero yo ya tengo algo en mente, ya algo planeado para ayudarlo de regresar. Y gracias al Señor que el corazón de Cristo es siempre y atraer la gente a Él
no impulsarlos al contrario. Gracias al Señor por eso. Entonces vamos a mirar a la mirada de Cristo esta mañana. No vamos a hablar otra vez de la degradación de Pedro, pero recuerda que hay un proceso. Entonces, aquí, cuando Cristo mira, y la mirada de Cristo y la palabra de Dios y del Espíritu Santo, se puede decir que son casi lo mismo en ese asunto. En esos días, Cristo no nos va a mirar con los ojos físicos, pero la palabra de Dios sí sabe penetrar nuestro corazón con el mensajero, el gallo, y la mirada, la palabra de Dios. Se puede ver resultados en la vida de la gente. Entonces, número 1, vamos a mirar a una mirada pura. Quiero decir primeramente que fue una mirada pura. Digo eso porque a veces nosotros como cristianos, y una razón porque hay iglesias y doctrinas que quieren enseñar que la salvación se puede perder, es porque ellos quieren mantener su gente viviendo como debe. Entonces pone esta doctrina con el fin de manejar o controlar su iglesia, porque saben que el corazón de hombre es de descarriarse, sencillamente. Entonces, si uno dice, si usted hace eso, vive de tal forma, Dios le puede quitar su salvación. Pero eso no es posible, porque Dios sería mentiroso si nos da un regalo y después lo arranca. No es problema predicar la doctrina de la salvación para siempre, la vida eterna. Pero a veces nos ponemos muy calmados de pensar, porque es por gracia, Dios puede pasar por alto a nuestras transgresiones. Y eso no es así. Dios sí demanda la pureza, una vida separada. Dios quiere que vivimos bien, no por obligación, sino por amor. Porque amamos a Él, porque Él primeramente nos amó. Entonces, cuando Cristo mira a Pedro, número 1, fue con el propósito de decirle que Pedro, usted ha hecho mal. Nunca habrá arrepentimiento en la vida de un cristiano, tampoco un pecador que no conoce a Cristo, hasta que primeramente se da cuenta que ha pecado en contra de Dios y que Dios no está bien con eso. No debemos olvidar que nuestro Dios es santo. Y Él tiene algo tan bonito planeado por Simón Pedro. Y Él tenía tantas cosas en mente. Iba a usarlo de una manera tan especial. Pero primeramente, Él quería que Pedro supiera que él se había pecado en contra de Dios. Es algo que nunca debemos olvidar. Y somos todos nosotros culpables. Yo no estoy diciendo que el pastor es santo. Mi esposa puede decirle que no, ninguna manera es santo. Pero Dios quiere que nosotros vivimos santos. Pero sabe que no vamos a vivir perfectos. Pero Él quería primeramente que Pedro se da cuenta de que se había ofendido a Dios con su acción. Porque si uno no se da cuenta que se ha cometido un pecado y no podemos excusarlo, nadie realmente va a arrepentirse. Si Dios realmente no está en contra del pecado. Dios lo ve en blanco y negro.
No hay medio gris con Dios. Blanco y negro. Y Pedro tenía que entender primeramente que había ofendido, había pecado en contra de Dios. Número 2. Una mirada penetrante. Una mirada penetrante. Llegó directamente al corazón de Pedro. Y por eso Pedro, la Biblia dice en el verso 62, Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Porque la mirada de Cristo llegó a su corazón. Es algo que el pastor, el predicador, el mensajero no puede hacer. El gallo nunca pudiera haber afectado la vida de Pedro como la mirada de Cristo. Hay muchos que escuchan la palabra de Dios y escuchan la palabra de Dios y no les hace absolutamente nada. Pero si el Espíritu Santo habla, va a llegar al corazón. Amén. Una mirada penetrante. Número 3, una mirada personal. Una mirada personal. Así Dios trata con cada persona personalmente. Dios puede hablar a un grupo, pero habla al grupo uno a la vez. O tal vez todos a la vez, pero personalmente a cada persona. Y así es Dios. Pedro está en un grupo de gente calentándose sus manos, sentando en un lugar donde no debería haber sentado. Y Cristo, la Biblia dice, vuelto, como él se volteó a mirar a Pedro, y la mayoría de la gente ni se daba cuenta que Cristo estaba mirando en la dirección de Simón Pedro. Yo lo he visto. Yo lo he experimentado. Estar en una asamblea y de repente Dios comienza a tocar el corazón de una sola persona. Y como estábamos hablando, Dios a veces visita una sola persona en un grupo. Y la gente no se da cuenta. Así es nuestro Dios. Una mirada personal. Número 4. Una mirada precisa. Él sabía exactamente cuándo y dónde mirar para encontrarse con los ojos de Simón Pedro. Esa es una imposibilidad de estar con la espada dando a la persona y de repente hacer la vuelta y mirarlo directamente en los ojos. Es imposible. Solamente Dios puede hacerlo. Hay un versículo en Hebreos capítulo 4, verso 12. Hebreos capítulo 4, verso 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es como un cirujano que sabe cortar exactamente donde necesita cortar sin hacer daño más allá de lo necesario, pero lograr su meta. Y la mirada de Cristo fue precisa. Si uno no sabe cómo usar una espada, va a causar mucho daño y tampoco puede hacer lo que quiere hacer.
Y si la espada no es suficiente filada, sabe que un cuchillo que no está bien filado puede causar mucho más daño que uno que está bien filado. Entonces, la palabra de Dios es viva, tiene vida, eficaz, hace lo que necesita hacer, más cortante que toda espada de dos filos. Toda espada de dos filos. O sea, no hay una arma mejor que la palabra de Dios. Y dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Por qué es necesario penetrar entre el alma y el espíritu? Porque el espíritu es lo que Dios controla y donde Dios trabaja. El alma son las emociones, la manera de pensar, los sentimientos. Todo eso puede ser erróneo. Por eso la palabra de Dios sabe partirlo para separar de la emoción hasta el espíritu donde Dios puede hacer una obra que va a durar. Porque cuando Pedro aquí se arrepienta, jamás se vuelve a repetir el mismo pecado. Los seres humanos son criaturas de emoción. ¿No sabe que los jóvenes, yo estoy enamorado con ese muchacho, nunca vamos a apartar, hasta la muerte vamos a estar juntos? Después de un mes, ¿qué pasó con él? Ya no lo quiero. ¿Por qué? Emociones, sentimientos. Yo lo he visto. He visto personas entrar a una iglesia y llorar y sentir la emoción porque las canciones bonitas, el mensaje de la palabra de Dios, y a veces sí Dios habla. Pero pasa un tiempo de emoción y no lo ven en la iglesia. Hasta que necesita un perro de policía para encontrarlos. ¿Por qué? Emoción. Pero dice que la palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Eso necesita una precisión. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios puede decirnos que nuestros motivos son incorrectos cuando pensamos que sí son correctos, que nuestros pensamientos aún son errados. Y cuando Cristo mira a Pedro, fue una mirada de precisión. Un tiempo exacta, una cantidad de voltearse exacta, y ya sabemos que la mirada llegó hasta el corazón, llegó a la meta. Una mirada precisa. Número 5. Una mirada de prioridad. Vaya conmigo a Mateo capítulo 26. Por favor, Mateo capítulo 26. Y pueden decir amén cuando llegan. Mateo 26. Versos 65. Bueno, entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Pedro estaba sentado fuera en el patio
Y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús, el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Yo leí eso hasta llegar a el versículo donde Pedro, si se niega a Cristo, para darnos un trasfondo de lo que está sucediendo en esos momentos. Ya se ha comenzado los fariseos, los líderes religiosos, a arrancar la barba del amado Señor Jesucristo. Ya están dándole esos golpes. Ya están pegándole con las cañas, escupiendo en su cara. Imagínense si ya hemos visto ya en las noticias lo que ha sucedido a algunas personas con estas protestas. Hemos visto la violencia y hemos visto cómo una rabia que pasa sobre la gente y comienza a pegar y lastimar a personas hasta un grupo. Imagínense siendo la persona que está recibiendo ese maltrato, tratando de pensar de lo que puede hacer. El único que sería en la mente de una persona así es cómo puedo yo escaparme y sobrevivir. Y está sucediendo lo mismo al Señor Jesucristo. Pero su mente está en otra persona en vez de sí mismo. Es una cosa de Cristo que nunca vamos a poder entender. La manera que Cristo ama hasta lo sumo. La Biblia dice en Juan capítulo 13, escucha el versículo, anótelo, no tiene que ir ahí. Pero me gusta mucho ese versículo, Juan capítulo 13, verso 1. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Nada de lo que sucedió, este es Juan 13, verso 1, si le quiere anotar, nada de lo que está sucediendo en la vida de Cristo puede afectar el amor de Cristo para con los suyos. Y Cristo está recibiendo golpes, arrancando la barba, escupiendo en la cara, maldiciéndolo, gritándole en la cara. Y todo el tiempo su mente está enfocado en dónde está Simón Pedro, para que yo lo pueda mirar. Una mirada de prioridad. Me gusta mucho la ilustración del sumo sacerdote del Antiguo Testamento. Ustedes ya saben que me gusta mucho el Antiguo Testamento y la manera de la representación del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y el sumo sacerdote tenía un pectoral sobre su pecho que tenía 12 piedras de color. Y también sobre sus hombros otras cosas que tenía piedras negras con 6 tribus en este hombro, 6 tribus en este hombro, y fueron conectados con una cadena de oro desde aquí sobre el hombro hasta el pectoral que está sobre el pecho, diciendo que no hay una separación entre el poder de Dios y el corazón de Dios. Y el sumo sacerdote tenía esas campanas en su vestidura y esos pomegranetes que también cuando él caminaba en el tabernáculo se sonaba como un canto de alabanza, de alegría por la obra que él estaba haciendo, ofreciendo sacrificios por el pueblo. Y se podía escuchar esas campanas, puedes sentir
el olor de fragancia del aceite y de todo lo que estaba sucediendo allí en el tabernáculo y sobre el pecho del sumo sacerdote, los 12 tribus, cada uno con un color distinto, pero muy bonito. Y sobre sus hombros también el nombre de los tribus. ¿Y qué estaba predicando con sus acciones el sumo sacerdote? Que todo lo que estoy haciendo es por el propósito de proteger y amar a los míos. Y lo hago con alegría. Cristo, la Biblia dice en Hebreos, por el gozo puesto delante de Él, endureció la cruz. Hoy día la Biblia dice que nuestro sumo sacerdote está sentado a la diestra de Dios, viviendo siempre para interceder por nosotros. Y si uno fuera a preguntar a Cristo, ¿qué tiene en su corazón en este momento? Cristo va a decir, hermano Orlando, la hermana Paula, la hermana Migdalia, la hermana Cecilia, la hermana Gaby, la hermana Felicity, el pastor Roberto. Pregunta a Cristo en ese momento cuando está recibiendo ese maltrato. Cristo, ¿qué está pensando? Simón Pedro. ¿Qué es lo más importante en su vida en ese momento? Pedro. En unos pocos momentos, no todavía, pero como unos 15 minutos. Ya hablé con el gallo sabe. Yo voy a hacer una vuelta y mirarlo directamente a Pedro, porque eso va a ayudarle a arrepentirse de su pecado para que pueda regresar con la comunión entre Él y mí mismo. Una mirada de prioridad. Nunca podemos decir que Dios no está pensando en mí cuando algo está sucediendo mal en la vida, cuando hay problemas, cuando hay peligro, cuando hay tormentas, cuando hay pruebas. Nadie puede decir, Dios se ha olvidado de mí, porque la Biblia dice en Isaías que yo te tengo esculpida en mis manos y grabado en mi corazón. Tenemos un Dios que siempre 24 horas al día está pensando en los suyos. Amén. Amén. Número 6. Una mirada poderosa. Una mirada poderosa. Con esa mirada llegó a Pedro una manera de arrepentirse. Cristo no va a mirar a una persona sin darle la manera de arrepentir de su pecado. Sin la mirada, Pedro nunca hubiera arrepentido. Pero con la mirada llegó el poder de poder arrepentirse. Gracias a Dios que yo he estado en muchos servicios cuando sentía yo mal de algo emocionalmente. Pero cuando Cristo mira a uno, se ha abierto la puerta de uno de regresar a Padre. Amén. Una mirada poderosa. Una mirada prometida. Una mirada prometida. Cristo dijo a Pedro, yo he rogado por ti. Cristo miró a Pedro porque Cristo había prometido mirar a Pedro. Y por el último, una mirada preciosa. Una mirada preciosa. Vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 2, para terminar.
Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer en el verso número 4. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4. Estoy buscando un versículo más, pero lo voy a leer, no vamos a ir ahí. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4. ¿Lo pueden decir? Amén cuando lo tiene. Amén. Y cuando vemos esa carta, epístola de Pedro, ya pensando en lo que sucedió cuando Cristo le dio una manera de restaurarse espiritualmente en su relación con Dios, con esa mentalidad, piensa, como está escribiendo Pedro, verso 4, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Verso 7. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Pedro dice, él es precioso. Cuando Cristo mira a una persona, si la persona responde correctamente, va a llegar en su corazón el hecho que Cristo es precioso. Sencillamente, Cristo pudiera haber dejado a Pedro a irse. Si quiere estar con el mundo, vaya pues. Como nosotros así. En cuanto de nuestras emociones, por poco decimos, entonces, ya déjelo. Pero Cristo no es así. Cristo siempre busca a los suyos, siempre tiene algo por ellos para que ellos puedan estar restaurados espiritualmente, arrepentirse de su pecado y volverse a la comunión con Dios. Voy a leerles un versículo más. Lo puede anotar. Es Marcos capítulo 16, verso 7. Después de resucitar de entre los muertos, el ángel dice a las mujeres, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Interesante que decían, vaya a decir a los discípulos y también a Pedro. Porque la mente de Pedro es eso, ya no soy discípulo porque yo ya he negado que conozco a Cristo. ¿Cómo puedo seguir yo a una persona que yo no conozco? Pero el ángel dijo, vaya a decirle a los discípulos y también a Simón Pedro que voy a encontrarme con ellos. La mirada de Cristo es algo necesaria, especial, vital en la vida de cada ser humano. Pero Cristo sí mira a los pecadores y también mira a los cristianos.
porque el amor de Cristo nunca cambia. Y hay manera esta mañana, por tal vez alguien que está escuchando, que nunca se ha entregado a Cristo, de pronto esta mañana el Señor le mira a su corazón y que la espada de la palabra del Señor puede penetrar entre el alma y el espíritu, demostrarle claramente su estado, su condición delante de Dios. Y para nosotros los cristianos, a veces alejamos de Dios, pero gracias al Señor por su mirada. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias esta mañana por la oportunidad de predicar su palabra y las canciones que hemos podido cantar. Gracias porque hemos podido ayudar a algunas personas en necesidad. Pero Señor, en realidad somos nosotros los necesitados. Tenemos vidas, Señor, que a veces no te agradan, a veces nos enfriamos, a veces nos alejamos de ti. Pero gracias, Señor, que tu corazón siempre está hacia nosotros, siempre nos quiere dar la manera de volvernos, Señor, a ti. Y por aquellas personas que no te conocen como Salvador personal, ayúdales de entender que tu mirada, Señor, es una mirada precisa, poderosa, personal, penetrante y también de prioridad, Señor, porque para ti ellos son importantísimos y su salvación es lo más importante. Gracias, Señor, por ser un Dios tan bueno. Y todos nosotros podemos decir esta mañana, tú eres precioso. Precioso más que uno ha encontrado en este mundo. Diamante. Señor, gracias porque tú nos miras. Te damos gracias por el servicio esta mañana. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar esta mañana, por escuchar atentamente, y gracias a todos que están escuchando por medio del internet. Gracias a Dios por todos ustedes. Dios les bendiga. Amén. Mayor honor que ser hijo de Dios, gozo incomparable hay. Al servir al Señor no me arrepentiré jamás. La vida eterna que Cristo me da es mejor que lo que